Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos a nuestra iglesia Rescatando Discípulos para Cristo. Iglesia que se complace en que, en que usted venga a ella, que se complace en que usted disfrute de ella y goce del refugio que nos brinda el Señor en este lugar. Vamos a orar para darle comienzo a esta palabra. Por favor, cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Te rogamos, Dios mío, que nos capacites en este día, Señor mío. Te rogamos que nos unas en un solo espíritu. Te rogamos, Dios, que no tengas en cuenta nuestros errores y nuestras faltas. Y permitas, Dios, de esta manera, Señor mío, en este culto, luego que te hemos alabado y te hemos glorificado, permítenos, Dios, poder ver tu enseñanza o analizarla, alimentarnos de ella, Señor, porque es muy útil para nosotros, Señor. Queremos, por medio de esta enseñanza, Señor mío, que tú nos hables para poder entender quién eres tú verdaderamente, la importancia que es saber de ti, Jesús, que eres nuestro Salvador y nuestro Redentor. Gracias, Padre, por todo. Capacítame para enseñar a mis hermanos y capacita también a mis hermanos para escuchar y entender la palabra en la noche de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, hoy conversaba con los hermanos el cuerpo directivo de la iglesia, o sea, me refiero a los ministros, a los que están delante de ministerios, las damas, los caballeros, los jóvenes, los niños y los pastores. Nos sentábamos hoy por la tarde y conversábamos y analizábamos, como les dije, algunos asuntos que son muy importantes para el futuro de nuestra iglesia. Pero yo le decía cuán importante es tener en cuenta los escenarios y tener en cuenta también cuán importante es conocer cómo se suscitan los escenarios en nuestras vidas. Y les ponía un ejemplo. Dice la Biblia que cuando nosotros éramos niños hablábamos como niños y pensábamos como niños y obrábamos como niños. Y ya que somos grandes, ahora hablamos como niños, pues no hablamos como niños, sino como adultos, y caminamos o sea, lo hacemos todo como adultos. Y cuán difíciles son los cambios de escenario. Los cambios de escenario se suscitan naturalmente y en ocasiones Dios los permite para que nosotros, como bien hace unas semanas atrás estuvimos explicando, para que nosotros pues aprendiéramos, porque le somos útiles al Señor y por sobre todas las cosas por brillar. Y le explico mejor. Todos nosotros estamos en un cambio de escenario, actualmente, donde precisamente toda nuestra vida, nuestra manera de vivir hace 6 meses atrás, se ve truncada, se ve cambiada y ahora, después de ese tiempo, ahora estamos tratando o anhelamos hacer lo que hacíamos antes, pero casi prácticamente resulta imposible volver a regresar a la normalidad que teníamos como normalidad anteriormente. ¿Por qué? Porque Dios, y creemos que sea Dios nos ha metido en una nueva dimensión. Pero si nosotros aplicamos las leyes de los cambios y de los escenarios, nosotros tenemos que darnos cuenta que si Dios nos cambia de escenario, es precisamente porque Él nos necesita en esos nuevos escenarios y como consecuencia de que nos necesita tenemos que brillar en los nuevos escenarios. Si antes nosotros teníamos una normalidad y nos cambió es porque Él nos necesita en estos momentos, en el nuevo escenario que está apareciendo. Y por sobre todas las cosas, nosotros tenemos que brillar en estos tiempos. Porque es necesario brillar en el sitio donde estamos en estos momentos para demostrarle al mundo que no es tan difícil el cambio. Por eso es que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia juega un rol muy importante en todo tiempo de la historia de la tierra, la historia bueno, después de Pentecostés hasta la fecha, porque marca la pauta, marca el paso, marca el ritmo, y somos primero los que nos enteramos y después le informamos a la demás parte del mundo, a las demás personas,
y somos los encargados de enseñarle la verdad. Por eso es que dice la palabra de Dios, somos la iglesia, es columna y baluarte de la verdad, enseñándole Pablo a Timoteo sobre lo que es verdaderamente la iglesia. Entonces, nosotros estamos en un cambio de escenario y tenemos como este cambio de escenario, tenemos que darnos cuenta de que estamos en este nuevo escenario porque Dios nos ha metido en este nuevo escenario, porque le hacemos falta a Dios en este nuevo escenario y por sobre todas las cosas tenemos que brillar en este nuevo escenario. Esto es fundamental, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no tenemos en cuenta eso, puede darse el caso de que nosotros reneguemos de nuestra actual condición y añoremos las antiguas formas de vida, que en algunos casos era buena, pero en otros casos era mala, pero siempre se extraña. Eso lo hemos tratado varias veces, y la semana antepasada estuvimos hablando sobre los cambios de escenario y sobre la importancia de brillar en el sitio donde estamos, ¿no? Y ahora, yo quiero mostrarle, o quisiera reflexionar con ustedes en cuanto a esta verdad, porque nosotros tenemos que ver que quien marca el rumbo y el ritmo de nuestra vida es Dios. Y por la sencilla razón de que Él es el que nos trajo a esta vida. Si Dios nos trajo, y no nos trajo porque nos trajo de otro planeta, sino que nos hizo a nosotros, nos dio la vida y nos trazó por delante un plan para que nosotros lo llevemos a cabo, se sobreentiende de que nosotros a todo lo que Él nos mande a hacer y todo lo que venga, refiriéndome a los cambios de escenario, pues tenemos que decirle amén y tenemos que decir voy a brillar. ¿Por qué? Ahora lo resume la palabra así: ¿quién puede decir que ha sucedido algo que Dios no lo haya permitido? O sea, todo lo que nos ha sucedido a nosotros, desde que nosotros nacimos hasta que morimos, todo Dios lo ha permitido. Dios eligió el día que te trajo y Él elegirá el día que te lleva. ¿Por qué? Porque Él lo permitió así. Él nos trajo para Él. Él nos trajo para Él. Y después nos compró cuando nosotros quisimos separarnos de Él, por medio de Jesucristo. Entonces, es imperativo que nosotros tenemos que aceptar todos los cambios que vienen a nuestras vidas como algo que viene de parte de Dios y que para bien es. Porque también nos dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y verdaderamente es impresionante cómo podemos descubrir la dependencia que tiene el hombre de Dios. Y si nosotros vamos al libro de Génesis, nos damos cuenta que en Génesis Dios, el hombre vivía en perfecta armonía con Dios y todo le iba bien. O sea, era eterno incluso, ¿no? Estas son cosas que ya nosotros conocemos. Entonces, todo lo que sucede, nosotros tenemos que aceptarlo. Y máxima la iglesia, que es la que conoce la verdad. Antes de existir la iglesia, había una clase social que se llamaban los fariseos y había otra clase social que eran los saduceos. Fariseos y saduceos. Habían otras clases, otras clases sociales, como por ejemplo los celotes, y que no tenían tanta fuerza. Pero el mayor grupo, el grupo social que tenía más personas, más seguidores, más pertenecientes a estos grupos, eran los saduceos y los fariseos. Y los fariseos eran más. Los fariseos, como ustedes conocen también, que no hemos estudiado, hubo un tiempo después que después que Israel pecó porque no le estaba robando a Dios, que Dios lo maldijo con 4 siglos de silencio profético de Dios. En esos 400 años de silencio se destaca esta clase social, la clase social de los fariseos. Estos fariseos tenían una característica fundamental, eran los que habían guardado, los fariseos eran los que habían atesorado la palabra de Dios. Estos fariseos cuidaron la palabra de Dios durante 4 siglos. Si hoy día nosotros tenemos palabra de Dios, o sea, Biblia, se le acredita a que los fariseos lo cuidaron durante los 400 años de silencio. Estos fariseos, por consiguiente, si lo cuidaban, ellos conocían la Escritura perfectamente. Perfectamente. Ellos eran
los eruditos de esa época. Eran personas, Pablo, que ustedes conocen que el apóstol Pablo era un erudito, Pablo era fariseo. Eran personas que conocían mucho las escrituras, que conocían, y conocer las escrituras significaba que conocían las profecías mayormente. Era muy importante cómo los fariseos tenían presente las profecías. Ellos conocían las escrituras al pie de la letra, al pie de la letra. Y esto me llama la atención. ¿Por qué razón? Porque quiero hablarle de que estos fariseos tenían la responsabilidad de enseñarle al pueblo, y mayormente a los reyes, porque los reyes eran de las pocas personas que sabían escribir y leer. Estos fariseos le enseñaban también a los reyes como clase dominante también la historia. Y lo que significa que los reyes conocían también las profecías de las escrituras, ¿no? Y hay algo que quiero señalar rapidito, porque bueno, no quiero demorarme tanto en esta parte. Es el caso donde Jesús, ustedes saben que María va a dar a luz a Belén. Ellos no vivían en Belén, pero ellos tenían que ir de Belén porque ellos son descendientes de David, y tuvieron que ir de Belén al empadronamiento que había mandado el rey Herodes, y dio a luz en Belén. Entonces Jesús nace allí en el pesebre, que ustedes conocen, todo el mundo conoce la historia, y allí en Belén vimos algo antes que naciera Jesús. Vimos algo verdaderamente que quizás pudiéramos decir pasa inadvertido, porque lo hemos oído tanto y incluso hablado. Es que el rey Herodes manda a asesinar a todos los niños recién nacidos que estuvieran en Belén. Ahora, ¿por qué pasa esto? Todo el mundo conoce de que los magos, estos magos, astrólogos le vinieron a contar a Herodes, sobre que iban a ser un rey en Belén. Y ellos se guiaban por las profecías de la palabra de Dios, que en Belén nacería el Salvador del mundo, el Mesías. Cuando estos magos le dicen eso al rey Herodes, el rey Herodes llama a los fariseos y le dice, bueno, cuéntenme qué cosa es esto del rey que van a hacer. Y le dicen, efectivamente, majestad, está escrito, está profetizado de que el Mesías, del cual todo Israel sabía que era el Salvador del mundo, el rey de los judíos, vendrá y va a venir. Y le dicen a Herodes, el rey va a nacer en Belén. Eso es una profecía que todo el mundo conocía en Israel. Se cerciora Herodes que iba a pasar eso, y él dice, yo no acepto este escenario, porque si viene el rey de los judíos, entonces me van a quitar a mí como el rey. Me van a quitar a mí como el rey. Y por tanto, pudiéramos decir que uno de los primeros que quiero analizar, cómo Herodes, este hombre insaciable de poder, es capaz de llegar y decir, voy a rechazar al Salvador del mundo, porque él sabía quién era, porque de él se hablaba desde que el niño nacía y se llevaba a la sinagoga. Voy a rechazar al Salvador del mundo. Voy a rechazarlo, y no solamente rechazarlo, voy a asesinarlo, porque este Salvador del mundo me va a quitar mi condición del rey, el rey de Israel. Y esto es impresionante, cómo las personas, no que desconozcan, sino son capaces de olvidarse, y cómo el diablo entenebrece los ojos de nuestro entendimiento en ocasiones. Cómo este hombre que conocía también las escrituras y que tenía los asesores para que le explicaran que iba a nacer y que sí tenía que nacer y iba a nacer, y él se da cuenta que sí, y él dice, bueno, ¿sabes qué? Mátenlos a todos los niños. Maten a todos los niños. Todo el mundo conoce, todo el mundo, y yo quiero, esto lo encontramos en el capítulo 2 de Mateo, en el versículo 13, y quiero leérselo rapidito. Y dice, después que partieron ellos, o sea, los reyes magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma el niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá en Egipto, que yo
hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo capítulo 2, verso 13 al 18. Pero bueno, quiero centrarme en el verso 13 nada más. Herodes anda buscando, el ángel anda buscando al niño Jesús para matarlo, para matarlo. Pero si nosotros analizamos estos fariseos que estaban bien entrenados y entendían bien las cosas, esto fue un evento que ellos pudieron darse cuenta que fue un error de Herodes, pero ellos no se dieron cuenta, lo pasaron inadvertido, taparon, pasaron la página y siguieron su vida normalmente. Pero estos fariseos, hermanos míos, que es una clase que en su tiempo jugó un rol, como siempre digo, muy importante, porque fueron los que cuidaron la palabra en los tiempos de silencio, donde todo el mundo lo que quería era destruir a Israel y acabar con la escritura. Los fariseos la cuidaron y las estudiaron y se metieron fuertemente en ella. Y por tanto conocían. Y quiero mostrarle acá un grupo de profecías que están en la Biblia, que quiero narrárselo nada más. Si alguien está interesado, bueno, pues me lo dice y bueno, lo buscamos luego como quiera. Pero lo importante de esto es que son profecías que vienen en la Biblia, que los fariseos conocían, y que ellos lo dominaban. Al igual que los fariseos le informaron a Herodes de la situación del niño Jesús que nacería en Belén, que está en Miqueas capítulo 5, verso 2, y en Lucas 2, 4, estos pasajes los fariseos los conocían. Pero no solamente esto, los fariseos también conocían que el tiempo exacto de su nacimiento. Fíjense, el tiempo exacto de su nacimiento, que venía en Daniel capítulo 9, verso 25. Isaías le mostraba a los fariseos en el capítulo 7, verso 14, que debían nacer de una virgen. Oseas, en el capítulo 11, verso 1, decía mucho antes de que naciera Jesús que Jesús huiría a Egipto. Isaías capítulo 40, verso del 3 al 5, el camino estaba preparado para que viniera el Mesías. Isaías capítulo 9, del 1 al 2, hablaría del ministerio en Galilea. En el Salmo 78 hablaba de que el Mesías enseñaría por medio de parábola. En el Deuteronomio capítulo 18, verso 15, decía que el Mesías era un profeta. Fue rechazado por su propio pueblo, decía Isaías 53:3. Fue sacerdote según el orden de Melquisedec, hablaba el Salmo 110:4. Que iba a tener una entrada triunfal, decía Zacarías capítulo 9. Fue traicionado por un amigo muy cercano, refiriéndose a Judas. Fue vendido por 30 monedas de plata, decía en Zacarías capítulo 11, verso 12. O sea y podemos hablar de muchas más profecías que fueron escritas en el Antiguo Testamento, y todo esto lo conocían los fariseos. Y usted dirá, ¿por qué te centras en los fariseos? Me centro en los fariseos porque quiero hablar de un hombre que se llamaba Nicodemo. Y este hombre Nicodemo que lo encontramos en el capítulo 3 de Juan, este hombre Nicodemo era un fariseo. Yo quisiera que fueran todos al capítulo 3 de Juan y vamos a ver qué es lo que escribe Juan de este encuentro entre Jesús y Nicodemo, y aquí nos vamos a dar cuenta quién era Nicodemo, ¿no? Pues bien, dice así en el capítulo 3: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre era no solamente, cuenta la historias extrabíblicas, dice que Nicodemo era un hombre tan influyente en Jerusalén que decía que tenía una gran cantidad de propiedades en Jerusalén, aparte de que era un hombre bien celoso de las escrituras y con un alto conocimiento. Este era Nicodemo. Este hombre era un fariseo
Este hombre vivía en Jerusalén y este hombre tenía un gran conocimiento. Y un día le picaba la curiosidad porque él quería hablar con Jesús. Él le picaba la curiosidad porque él sabía que Jesús era el Mesías. Le picaba la curiosidad porque él conocía de que Jesús era quien decía ser, el Mesías, el Hijo de Dios, el que vendría a salvar al mundo, el Cristo. Y vino Jesús, dice que vino de noche. Cuando uno va a visitar a una persona de noche, era porque no quería que lo vieran. Y Nicodemo lo fue a ver, Jesús, que conocía quién era, porque él conocía, si usted lee el capítulo 2 de Juan, dice que Jesús conocía quién eran los hombres. Y en el verso 3, Nicodemo viene donde está él y le dice, miren lo que le dice, hermano. Rabí, que quiere decir maestro, y hay una palabra aquí que es una forma verbal que decimos sabemos, maestro, sabemos, o sea, que no solamente él sabía, sino que todo el Sanedrín sabía que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verdaderamente es impresionante esto que le acaba de decir este Nicodemo a Jesús. Sabemos quién tú eres, conocemos quién eres tú, alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero ahora llevarlo a Juan 11, porque quiero ver aquí cómo fue que el Sanedrín, o mejor dicho, porque de repente Nicodemo lo estaba mintiendo. Sabemos que tú vienes de Dios y vienes con floro, como bien dicen ustedes por acá. Pero en realidad el Sanedrín sí lo conocía, sí sabía quién era, y lo podemos encontrar en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, y lo leo para que ustedes lo puedan escuchar. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo. Estamos hablando acá de lo que sucedió con Jesús y Lázaro. Jesús y Lázaro, ustedes conocen que Marta, María y Lázaro eran hermanos, que había muerto Lázaro, Jesús no estaba, y después de 4 días que ya Lázaro había muerto, fue sepultado, ya tenía mal olor, ya tenía sus gusanos, ya tenía toda una serie de cosas. Jesús llega y lo resucita. Esto provocó verdaderamente un revuelo terrible. Esto fue algo verdaderamente que fue la gota que desbordó la copa. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo había escuchado milagros y prodigios de Jesús, que había devuelto la vista y toda una serie de cosas. Pero este evento, que todo el mundo sabía, porque Lázaro vivía cerca de Jerusalén. Lázaro, María, vivía en una aldea que se llamaba estaba frente a pocos kilómetros, ahí frente a Jefagé, y entonces ahí, en ese lugarcito, en ese pueblecito, parece que eran muy conocidos estas personas. Y no se trata de que una persona se murió y al ratito devolvió de nuevo. No. Aquí se pasó 4 días. Ya las personas la habían enterrado. Y esto provocó un revolú enorme. Y quiero leerles lo que pasa en Juan 11, 45 al 57. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, fíjense, los judíos creyeron en él. O sea que esto no solamente era preocupante por el milagro que había hecho, sino que muchos judíos habían creído en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, que era el sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto es lo que dijo por sí mismo.
sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que de aquel día acordaron matarle. Fíjense, acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que lo dejaba, que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a la ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Era costumbre de los judíos, ¿no? Y buscaban a Jesús, y estaban ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. ¿Por qué le leo esto? Yo le leo este pasaje de Juan 11 para que ustedes se den cuenta que Nicodemo, en el capítulo 3, no está mintiendo. Ellos conocían, todo el Sanedrín conocía quién era Jesús. Y lo conocía, ¿por qué? Lo conocía por la sencilla razón de ellos conocer las profecías. Le leí muchas profecías y había más. Todas estas profecías eran de conocimiento, de que el Mesías vendría hasta el día exacto del nacimiento, el lugar del nacimiento, vendría de quién lo daría a luz. Solo bastaba con averiguar quién era la madre de este hombre y saber de que María le había dado a luz cuando ella todavía era virgen. Sabrían que nacería en Belén, siendo él de Jerusalén, de allá de Nazaret. Todos sabrían, hermano, todos los fariseos conocían al pie de la letra todas estas verdades. Y añádele ahora todos los prodigios y milagros que está siendo protagonista este Jesús, el Nazareno. Pero lo que más le preocupó a ellos fue que esta gente, que mucha gente, incluyendo muchos judíos, incluso algunos de los fariseos, se estaban convirtiendo a él, que habían conocido, que estaban diezmándole sus filas y que estaban conociendo la verdad. Y yo me pregunto, ¿qué clase de Dios conocen esta gente? ¿Qué clase de Dios conocen estos fariseos? ¿Qué clase de conocimiento bíblico tiene que son capaces de negar la Biblia ante un interés personal? Porque todo consistía en un interés personal. El interés que tenían los fariseos era: nos van a quitar nuestras propiedades. Y lo mismo que le pasó al rey Herodes después de 33 años. Nos van a quitar las cosas de nosotros. Nos van a quitar nuestros estatus. Y verdaderamente, hermano mío, esto es asombroso. Esto es asombroso. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo es posible? Y yo creo que ustedes también se estén haciendo esta pregunta. ¿Cómo es posible que unas personas con tanto conocimiento bíblico, con tanto respeto que le tenían a la palabra de Dios, que ellos sabían que proféticamente era 100% de probabilidad que surgiera, ellos no lo tuvieron en cuenta? Y deciden matarlo, igual que Herodes. Mátenlos a todos. Maten a todos los niños, porque como no sé quién es, mátenlos a todos. Y fueron los fariseos, hermanos míos, los que dieron la noticia. Y acá estos fariseos dicen: vamos a matarlo. Tenemos que matarlo. Es preferible matarlo. Y yo decía: pero ¿cómo es posible? Y vuelvo a repetirlo. ¿Cómo es posible que esta gente, después de tanto conocimiento y de tanta información profética que tiene, sean capaces de matar no a cualquier persona, hermano? Era el Salvador del mundo. Era el rey de los judíos. Era el Mesías que ellos tanto anhelaron. Recuerden que les dije hace un rato que esos fariseos fueron los defensores de la palabra. Si hoy día nosotros tenemos palabra de Dios en nuestras manos, Biblia, es gracias a que los fariseos cuidaron durante los 400 años donde se desató una barbarie, porque no había profecía, producto de, como les dije, que el pueblo de Israel había robado por medio de sus diezmos y ofrenda a Dios. Y
Y esta gente defendieron la palabra. Y después se hicieron artífices de la palabra. Pero ahora, ¿cómo pueden no tener en cuenta, no valorizar la palabra por cuestiones personales? Por cuestiones verdaderamente de índole personal, de bienestar personal, al punto de matar al Hijo de Dios, porque ellos sabían que era el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde puede degradarse una persona que conoce las Escrituras? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto más puede degradarse una persona? Y yo verdaderamente, hermanos míos, lo veo como algo verdad, que llama la atención. Cómo las personas pueden degradarse después que conocen tanta la palabra y pueden matar. Y esto que le acabo de contar o de leer, esto confirma lo que Nicodemo le enseña, le dice a Jesús, no mentía Nicodemo, y le dice escondidos, ¿sabes qué, rabino? Nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y aquí se minimiza más. Nicodemo dice, yo sé, porque cuando dice sabemos, se incluye él. Yo sé quién tú eres. Pero ¿sabes una cosa? Yo he venido de noche porque tengo miedo de que me condenen los demás del Sanedrín. Por eso es que vengo de noche, por eso vengo a escondidas. Porque no quiero que me vean contigo. No quiero que me vean contigo, pero sin embargo yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí está la importancia de esto. Muchas personas creen que porque saben mucha Biblia, piensan que son cristianos o piensan que son salvos. Y Jesús le habla con voz fuerte, segura, y le dice, para que tú seas salvo, porque Jesús, si vemos en el versículo 4, Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser un hombre viejo? O sea, le contesta, él creyó lo que le dijo Jesús. Y le dice Jesús, Nicodemo viene a donde está Jesús porque él quiere ser salvo. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, pero yo conozco las Escrituras. Y Jesús le dice, no es suficiente que conozcan las Escrituras. Porque ustedes conocen las Escrituras como nadie las conoce. Pero es necesario que cada uno de ustedes se conviertan, que nazcan de nuevo. En el verso 6 dice, no es de carne el nacimiento, es de espíritu. Nacer de espíritu. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo tengo que cambiar, yo tengo que convertirme, yo tengo que arrepentirme, de verdad, Nicodemo. ¿Cómo es posible? Y vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿Cómo es posible que una persona que sepa tanta Biblia, que sepa tantas las Escrituras, es capaz de degradarse tanto ante situaciones de índole personal, de índole material, desechando por completo el plan redentor de Cristo? Lo desecha, no le interesa. No me interesa que tú me salves, no me interesa que voy al infierno. Lo que me interesa es tener plata para hoy. Lo que me interesa es sentirme bien hoy, beneficios hoy, que mi familia esté sana hoy. Eso es lo que me interesa. No me interesa en lo absoluto que ser salvo o no ser salvo. Cuando vemos todas estas barbaridades que hacía el Sanedrín, que son los fariseos, cualquiera de nosotros se nos puede salir la exclamación de decir, pero ¿cómo es posible que esta gente sean tan necia? Pues quiero decirte, nosotros somos tan necios como ellos. Porque hay muchas personas que piensan que conocer la palabra de Dios significa salvación. Y desde entonces, desde hace 19 siglos, Dios nos está diciendo, no es suficiente conocer la palabra. Es necesario nacer de nuevo.
Y hoy las iglesias están llenas de cursos. Cursos de teología, cursos de esto, cursos y cursos. Fundamentalmente las iglesias grandes. Pero se olvidan de la conversión. Se olvidan de venir humillado ante la presencia de Dios. Y pensamos que somos salvos porque aceptamos a Cristo. Y somos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra de Dios. Y esto verdaderamente resulta penoso, porque ¿cómo es posible que estos fariseos desechen? Y la pregunta que nos podemos hacer ahora, ¿cómo es posible que una iglesia, que cristianos de hoy día, que han visto el poder de Dios, que conocen los errores de los fariseos, cómo es posible que hoy día rechacen tantas cosas que nos dice el Señor y que tenemos que nacer de nuevo? Pablo le dice en la carta de los Gálatas, le dice que procuremos andar en el Espíritu. Las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta nosotros son las cosas espirituales. Porque el enemigo que tú tienes es espíritu. Y el Salvador que tú tienes es espíritu también. Pablo dice, es necesario que anden en el Espíritu. Conocemos cómo andar en el Espíritu. Darle prioridad porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero sin embargo, no procuramos andar en el Espíritu. No procuramos andar en el Espíritu. Vemos las cosas cómo suceden, cómo se suscitan. Somos capaces de atender más las cosas materiales. Somos indiferentes a las cosas espirituales. Hoy necesitamos más. Hoy la iglesia necesita más. Y digo iglesia porque, entre comillas, hoy muchas personas en la iglesia necesitan más el bienestar material que el bienestar espiritual. Y no estoy hablando de los que practican la doctrina de la prosperidad. Estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de nosotros, que le damos más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Y que conocemos la palabra de Dios. Y yo hablo por la iglesia nuestra, que conoce la palabra de Dios. Tenemos 2 niveles de discipulado que los hermanos, puedo decirles, están aprendiendo mucho y conocen la palabra de Dios. Pero no hay un compromiso con las cosas espirituales. No tengo presente las cosas espirituales. Quiero decirte, hermanos míos, que cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando nos vayamos con el Señor, nos vamos a convertir en cuerpos glorificados, que son cuerpos que no son naturales. Es una nueva manifestación de la materia similar a lo espiritual. Tenemos que aprender a andar de manera espiritual. Y la Escritura nos habla de las cosas de lo contrario. Hoy conversaba con los hermanos y le decía a los hermanos que necesitamos priorizar las cosas espirituales en nuestra vida y no lo material. Necesitamos las cosas espirituales. Estos rabinos, estos fariseos que conocían profundamente la Escritura, decidieron matar a Jesús, asesinarlo de manera brutal. Se le levantaron falsos testigos. Hoy recordamos por la mañana, recordamos lo que pasó. La crucifixión de Cristo. Lo asesinaron brutalmente. Fue verdaderamente se ensañaron contra un hombre que no era culpable. Era una persona que no era culpable. Era un inocente. Era inocente. Y ellos conocían la palabra de Dios. Conocían que el Mesías tenía que morir. Y ellos no le tuvieron en cuenta. Le dijeron, bueno, pues vamos a matarlo. Y usaron un ardid. En vez de nosotros matarlo, vamos a hacer que los romanos lo maten y nosotros nos lavamos las manos. Cuando en realidad Dios conoce a los hombres. Y sabe que fueron ellos. Fueron los fariseos los que fueron allí. Fueron los sumos sacerdotes fariseos que fueron allí. Y ellos conocían verdaderamente quién era, porque Nicodemo lo dijo. Y ellos tenían alto conocimiento de las Escrituras. Pero sin embargo, estos fariseos lo condenaron. Lo condenaron.
Hoy nosotros como iglesia conocemos muchas cosas, tanto o más que los fariseos. Y podemos preguntarnos, ¿estoy cumpliendo con todo lo que Dios nos establece? ¿Estoy haciendo las cosas como Dios dice que tenemos que hacer? Creo que no. Creo que nos está faltando muchas cosas. Y estamos cambiando lo material por lo espiritual. No es ni uno ni dos personas que se nos han acercado y nos han dicho, pastor, disculpen, pero estaba verdaderamente afanado por las cosas del trabajo. Estaba afanado por las cosas del trabajo y no me daba cuenta. No me daba cuenta. ¿Cómo podemos desperdiciar una salvación tan grande? Hermano, el Señor está cerca. El Señor nos va a mandar a buscar pronto. Los tiempos del fin se acercan. Y nosotros no nos estamos preocupando por las cosas espirituales. Y nos estamos preocupando por las cosas materiales. Hoy no puedo ir a la iglesia, hoy no puedo participar en el culto porque estoy trabajando. Hoy no puedo hacer esto porque estoy trabajando. Yo no puedo hacer esto otro porque estoy trabajando. Yo no puedo hacer esto porque tenía el cumpleaños de mi abuelita. Yo tenía que... Y pasa a un segundo plano. Hay dos hermanas de la iglesia que se han ido de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque tienen demasiado, oigan esto, hermano, tienen demasiados grupos de WhatsApp y se les llena su memoria. Demasiados grupos de WhatsApp. Y ellos priorizan priorizan salir de la iglesia para mantenerse con los otros. ¿Qué me aportan los otros? ¿Qué te aportan los otros grupos de WhatsApp, estimadas hermanas? Y estas hermanas se han retirado de nuestra iglesia. Así, sin decir por qué. Sin decir por qué. Nos hemos retirado, nos vamos a retirar de la iglesia. Porque no se están retirando, y quiero decirle algo, no se retiraron de un grupo, se retiraron de nuestra iglesia. Ellas se retiraron de la iglesia. Y se retiran de la iglesia, ¿por qué? Porque el argumento que tienen es porque el WhatsApp de la iglesia me estorba. El WhatsApp de la iglesia es demasiado. Me llena la memoria y yo estoy en otros WhatsApp. ¿Cuál es lo más importante, los otros o la iglesia? Bueno, para mí es los otros. Pudiéramos valorarlo así. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué cosa es la prioridad número uno que yo tengo? Y tengo que saber de que las cosas que están pasando. Sí, tengo varios grupos de WhatsApp, pero yo tengo que saber que esto que está pasando está predicho. Son las cosas que tienen que suceder, pero yo a pesar de todo, yo me agarro de Dios. Ellos no se adaptaron al cambio, ellos no quisieron los nuevos escenarios, los fariseos. El nuevo escenario consistía en que tenían que aceptar a ese hombre como el Mesías. Eso es lo que decían. Tú eres el Mesías, pues te cedo mi lugar. Los nuevos escenarios para nosotros es, Cristo, tú eres lo principal en nuestra vida. Tú eres lo principal en nuestra vida. Todo lo otro es pasajero. Pregúntate, ¿qué es lo principal para ti en estos momentos? ¿Qué es lo principal para ti en estos momentos? ¿Son las cosas materiales o es Dios? Hoy Dios nos está metiendo en una dimensión, en un escenario donde Cristo es el primero. Siempre ha sido así, pero ahora tienes que definir, porque estamos viviendo un tiempo de definición. Estamos viviendo un tiempo donde tú, iglesia, te tienes que definir. Y tenemos que definirnos de que Cristo es lo principal para nuestras vidas. Pero no creas que porque tú sabes mucha Biblia, tú vas a manipular la palabra de Dios. La palabra de Dios es cruda, es fuerte, es justa. No hay vara en la palabra de Dios. No hay condescendencia. Había que morir el Hijo de Dios y murió el Hijo de Dios. No creas que va a tener condescendencia contigo ni conmigo. No, no lo va a tener. Cuando Jesús le está hablando a aquellas personas que recién habían comido, 5.000 personas, 4.000 y tantas, sin contar los niños y mujeres, que le habló fuerte, ellos dijeron, dura palabra es esta, y se fueron. Hay muchos cristianos hoy día que dicen, no, esa palabra que ustedes predican es muy fuerte, yo no quiero aceptar esa palabra. No quiero aceptar esa palabra, es muy fuerte. Hoy día Dios nos está demandando
que tenemos que decidir. No podemos claudicar. No podemos claudicar, tenemos que definirnos. Y este es el escenario que Dios nos ha puesto. Anteriormente era la vida más fácil. Hoy Dios nos está diciendo, si Jehová es Dios, síguele. Y si no, vete. Dios nos está mandando o nos está metiendo en una dimensión donde hay que ser muy ciego espiritualmente para no darse cuenta de que Dios nos está definiendo. Hoy hablábamos por la mañana o por la tarde, a las 2 de la tarde, en la reunión, le hablaba sobre el capítulo 4 de Primera de Pedro. Y decía, el juicio empieza por la casa. Dios está mandando juicio a nuestra iglesia y a todas las iglesias, porque tiene que probar quién es de Él y quién no es de Él. ¿Quién tienes tú presente? No digas, esto son exageraciones del pastor o exageraciones de algunos de este grupo que tiene esta tendencia. No es así, es la palabra de Dios. La iglesia está pasando por un periodo de purga, la iglesia está metida en un tiempo de purga donde Dios quiere que nos definamos los que están con Él o los que no están con Él. Mientras que tú tengas cosas materiales por delante de Él, no, mientras tú te tengas a ti, dice que tenemos que cambiarnos. Tenemos que cambiar nuestros envases, nuestros odres. Es importante, mi estimado hermano, es muy importante que tú tengas presente que Dios está esperando una reacción tuya o de nosotros y que definamos cuál es la situación. Sabemos que los escenarios son difíciles, pero son necesarios que sucedan. Él no va a cambiar los escenarios. Tenemos que brillar. Él nos necesita, a ti y a mí nos necesitan acá, en este tiempo. Nos necesita como columna y baluarte que somos de la verdad. Él nos necesita, pero tenemos que también saber que tenemos que brillar en este sitio. Y no puedes tú permitirte no brillar cuando tú sigues las cosas que te son necesarias. Hay muchas cosas que me son necesarias. Economía, bienestar, fama, dinero, cuántas cosas. Pero lo más importante es el reino de los cielos. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos le arrebatan. Tenemos que hacer todo lo posible por entrar al reino de los cielos. Trabajemos para el reino de los cielos. Hagamos planes para llegar al reino de los cielos. Tracémonos metas para alcanzar el reino de los cielos. Este es el escenario que Dios nos ha puesto. Lo más importante hoy día no es un título universitario. Lo más importante en estos días no es tener una familia. Lo más importante en estos días no es tener salud. Lo más importante en estos días es salvarse y mantenerse fiel. Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Dios nos ha metido en un escenario difícil y lo va a cumplir. Y nosotros tenemos que saber que estamos en este escenario porque Él nos necesita en este escenario y tenemos que brillar. Es hora de que cambiamos nuestra mentalidad y dejemos nuestros afanes materiales por las cosas materiales que nos hace hombres y mujeres carnales y empecemos a pensar en las cosas espirituales, que es como bien Pablo le dijo a Timoteo, a la iglesia de Galacia. Es preferible, traten por todos los medios, traten de andar en el Espíritu. Porque si no andamos en el Espíritu, no alcanzaremos la vida eterna. Y sí entraremos al reino de las tinieblas. Hermano, yo creo que yo le doy una gran importancia a esta palabra. Porque Dios nos está hablando. Y Dios nos está diciendo, es necesario que pase esto. Es necesario que andes conforme a lo que yo he establecido en la palabra. Y que dejes todo lo material por lo espiritual. Porque nos conviene a nosotros andar en las cosas espirituales, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos míos. Valoren, piensen. Porque grande retribución tenemos en el cielo. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Gracias, hermanos. Dios los bendiga mucho. Amén.